Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de iniciación a la espiritualidad teórica. Y esta vez, como siempre, recordamos que esta serie la realizamos sobre la base de la lectura y comentario del libro Espiritualidad y Biocentrismo, una nueva tierra para una nueva compasión, coescrito por Alberto Terrer y por un servidor, precisamente en mi parte. Estamos en la tercera parte, el retorno, y continuamos avanzando. Vamos a ver esta vez el epígrafe La decisión de intransigencia, justo después del último que vimos en la pasada sesión, la bifurcación del camino. Pues bien, en la página 532 del libro regular, y sin más preámbulo, vamos a comenzar la lectura y comentario. Y dice así: la decisión de intransigencia. El mundo de ilusión generado por la aventura experiencial, la exploración del espacio-tiempo, llega un momento en el que adquiere tintes completamente ficticios, ficticios en extremo, en el cual el espíritu experimenta experiencias completamente opuestas a su entorno y a su naturaleza, como es, por ejemplo, la experiencia humana. El mundo de ilusión, generado por la aventura experiencial, por su propia naturaleza de búsqueda de los opuestos a la perfección divina, que es nuestra naturaleza auténtica, es un mundo relativo. El entorno del espíritu es absoluto. Sin embargo, estas experiencias son el resultado de querer experimentar lo opuesto a lo absoluto, es decir, lo relativo, lo opuesto a lo perfecto, es decir, lo imperfecto, lo opuesto al conocimiento, es decir, la percepción, y por supuesto basado en una involución de la mentalidad y de la operativa de la mente extremas. Es un mundo relativo en el que los aspectos, grados, tamaños, formas y diferencias son la regla general. Aquí no hay la igualdad del espíritu representándose, aquí se representan las diferencias. La confusión de la mente del hijo soñador, el espíritu sometiéndose a este diseño extremo de involución de mentalidad, al identificarse con un rol de oscuridad, dando como resultante la identidad egoica, esa confusión adquirió tal magnitud, esa confusión de la mente adquirió tal magnitud, que la forma en la que vive el personaje humano su aventura experiencial es el reino de la incertidumbre, la indefinición y la imprecisión. Y cualquiera que eche un vistazo a su vida, pues puede darse cuenta de que la incertidumbre, la indefinición y la imprecisión son unas constantes en ella. Son estas características las que arrastran al estudiante de espiritualidad a no darse cuenta de lo obvio. Por supuesto, antes de emprender el camino espiritual expreso, todo el mundo está completamente dormido. Está viviendo la aventura del mundo como si fuese real. Pero es que la confusión alcanza también al estudiante ya iniciado de espiritualidad mientras está en la fase de aprendizaje. La fase de aprendizaje podría equipararse a una carrera universitaria, solo que en vez de durar 4, 5 o 6 años, va a durar todo aquello que esa persona necesite para el despertar, a recordar perfectamente quién es. Todo eso dura la fase de aprendizaje. Lo normal es que dure varias vidas, aunque bueno, ya tenemos algún ejemplo extraordinario como el de Ramta, en el que duró una sola vida, y algunos otros. Lo normal es que dure varias vidas debido precisamente a esta confusión extrema
a la que el espíritu somete esta experimentación. Pues bien, son estas características, la incertidumbre, la indefinición y la imprecisión, que son el resultado de haber limitado, condicionado su mentalidad y su operativa de la mente a la hora de vivir estas experiencias, buscando vivir bien de las infinitas posibilidades de experimentación, pues también estas que son las extremas. Y el estudiante de espiritualidad, a pesar de que ya entra en contacto con la información espiritual, no se da cuenta de lo obvio hasta que finaliza esa fase primera de aprendizaje. La perfección del amor divino no tiene ninguna de esas características de incertidumbre, indefinición e imprecisión o relatividad, propias de la confusión de la relatividad de los opuestos, propias de la confusión que genera querer experimentar el extremo opuesto de lo que somos en realidad. La perfección del amor divino no es complicada ni es ingeniosa, no es pretenciosa ni relativa, solamente es, pura y simplemente. Es de esto de lo que le cuesta darse cuenta al estudiante de espiritualidad. La decisión de intransigencia viene avalada por la razón espiritual, de la cual ya hemos hablado en epígrafes anteriores. La razón espiritual es aquella que deriva de elegir lo que te conviene. ¿Qué es lo razonable en cuanto a tomar decisiones en tu experiencia humana? Decidir lo que te conviene. El problema es que antes de la información espiritual no sabes en absoluto lo que te conviene. Y después todavía tardas un tiempo en saber qué es lo que te conviene. Lo que te conviene es lo que te daría paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos. Pues bien, tardamos en darnos cuenta de qué es lo que nos conviene. Porque no tenemos todavía sentido común espiritual. No nos damos cuenta de que seguimos tomando decisiones que nos hacen sufrir, que no nos convienen, que no nos proporcionan esa paz, esa dicha y ese gozo. Sin embargo, por eso hay un concepto espiritual que se llama la decisión de intransigencia. No sigo transigiendo con la cuestión de mi evolución espiritual. No sigo transigiendo con la cuestión de sentirme mejor. No lo voy a posponer más. No voy a regatear con ello. Voy a tomar una decisión intransigente. No voy a negociar más. Mi evolución es lo fundamental. Eso tarda al estudiante de espiritualidad un tiempo en tomar esa decisión. Cada estudiante le lleva su tiempo por su proceso absolutamente individualizado y particular. La decisión de intransigencia viene avalada por la razón espiritual. La decisión de intransigencia es lo que me conviene, porque solamente tomando una decisión sin regateos voy a lograr ese estado de felicidad profunda, paz, dicha y gozo, profundos, estables y duraderos, que es lo que realmente creo que quiero, al menos creo que quiero. ¿Cómo podrías tender hacia la meta de la perfección del amor si no tuvieses al menos un compromiso completo de recordar tu esencia? Si tu esencia es el amor, ¿cómo puedes tender hacia esa meta de representar aquí el amor si no te ocupas previamente de recordar quién eres, ese amor? ¿Cuál sería la consistencia de marcarte un objetivo y un propósito sin apuntar directamente hacia él? Es lo que hacemos. Decimos, no, yo quiero dedicarme al camino espiritual, pero luego realmente no dedicamos todos nuestros esfuerzos a ello, debido a esa confusión. ¿Cuánto tardarías en llegar a tu destino si en vez de emprender el camino recto hacia él, tomas otra dirección, zigzagueante, retrocedente, cambiante y esquiva? ¿Cómo vas a llegar al punto de destino si luego no te diriges a él? ¿Cómo recobrarías la absoluta dicha si sigues apostando aún mínimamente
por lo que te daña y te duele. Es incompatible y, sin embargo, el estudiante espiritual tarda tiempo en darse cuenta de que tiene que dejar de boicotearse a sí mismo en ese sentido. El amor perfecto está personificado en el Espíritu, en Dios. Es su esencia. Y tú eres una unidad con Dios. Es la tuya también. Es decir, el amor perfecto es tu esencia. Está ahí. No hay que adquirirlo. Hay que restaurarlo. Cualquier otro planteamiento es una pérdida de tiempo, del tiempo de ilusión, de este tiempo como elemento del diseño que nos hemos dado para vivir estas experiencias. Tiempo es ficticio. Es un elemento del diseño de la experiencia humana, entre otras. Cualquier otro planteamiento es la ficción en tu mente, es sostener la ficción en tu mente. Cualquier pensamiento que no obedezca al amor perfecto es ataque. Esto es algo que lo deja muy claro un curso de milagros. Un curso de milagros es muy directo y muy claro. Otra cosa es que, como es un curso de máximos, pues sea realmente pues algo como un horizonte final al que tenemos que tender y llegar, pero que, como nos dicen en otros textos espirituales, estaríamos solamente a una decisión de distancia. Esta es la idea tendencial, el anclaje metafísico que debe constituir la meta ideal de un perfecto Hijo de Dios. La idea tendencial, la idea del horizonte final, es que cualquier pensamiento que no obedezca al amor perfecto es un pensamiento de ataque. ¿Por qué hablo de anclaje metafísico? Porque el estudiante de espiritualidad, si bien debe recorrer el camino del aprendizaje, debe hacerlo con un ojo puesto en el mismo camino y los pasos que va dando, pero con el otro ojo puesto en el horizonte al cual se dirige, para no perder referencia. Porque si tiene los dos ojos puestos en el camino, puede salirse del camino y no darse cuenta de que se ha salido, pierde referencia. Aquí la referencia es: cualquier pensamiento que no obedezca al amor perfecto es ataque. Puede parecer una frase exagerada o contundente, pero es que el espíritu es amor perfecto, y todo lo que no sea eso no es una expresión del espíritu, de su esencia, tal cual es. Por lo tanto, es otra cosa. Por lo tanto, es ficción, dado que la única realidad es la del espíritu. ¿Cómo podrías conciliar la aplicación práctica de este principio absoluto? Todo lo que no es amor perfecto es ataque. ¿Cómo podrías conciliar la aplicación práctica de este principio absoluto con la relatividad e inconsistencia de tu actual evolución errática? Todo lo que no es amor perfecto es ataque, es el horizonte final. Tú vas recorriendo el camino zigzagueante, no vas en línea recta. Todavía no has entendido, debido a la confusión que implica la experiencia humana, el que te estás retrasando innecesariamente. ¿Cómo enfrentarás con éxito la única solución posible para hacer viable el retorno a tu conciencia original? ¿Cuál es la única solución posible? Seguir el camino. ¿Qué camino? Bueno, tú puedes poner un ojo, ese ojo que es el anclaje metafísico, puedes poner el ojo en el horizonte, en el punto final del camino al que llegas. Pero si tú, por la confusión de tu mente, vas zigzagueando, entonces realmente, tal como nos dicen todos los textos espirituales,
estás literalmente atado al ciclo de reencarnaciones. No logras mantener el camino, te vas desviando constantemente, llegas a puntos de no retorno, callejones sin salida, tienes que volver al camino constantemente y eso puede llegar a ser bastante frustrante en el estudiante de espiritualidad. El estudiante de espiritualidad está destinado a frustrarse muy a menudo hasta que comprende que tiene que tomar la decisión de intransigencia. Hay un ejemplo que puede ayudarte a comprender algo más sobre este maravilloso proceso que es el camino espiritual. Imagínate un vehículo de marchas. En el automático no vale el ejemplo. Podría valer también, pero la idea es que llega un momento en que el camino espiritual se convierta en un vehículo de marchas automático, no de marchas manuales. El ejemplo es el principio del camino espiritual, en el que tú vas manejando las marchas hasta que aprendes que puedes dejar que el espíritu lo haga, y ese sería el automatismo. Imagínate un vehículo de marchas. Su objetivo es conseguir la velocidad de crucero apta para realizar el viaje lo antes posible, de la forma más efectiva. Para ello, no es conveniente limitarse a viajar en la primera marcha, sin hacer uso de las restantes, pues eso retrasaría enormemente el viaje. El motor sufriría indebidamente, se gastaría muchísima gasolina y acabarían apareciendo graves problemas en el motor por forzarlo artificialmente. La transigencia con la aplicación generalizada de la espiritualidad, la decisión de intransigencia final es: voy a aplicar los nuevos conceptos espirituales que he aprendido, voy a aplicar la información que he comprendido intelectualmente en horizontal a toda situación de mi vida y en vertical todo el tiempo. Esa sería la decisión final de intransigencia. No realizo más excepciones a vivir la espiritualidad en mi vida de forma plena. La transigencia con la aplicación generalizada de la espiritualidad, es decir, el pretender hacer excepciones a la regla general, es algo muy típico del ego. El motivo es que el ego busca lo opuesto a la perfección nativa del espíritu, que es lo que somos en realidad estos personajes humanos. El ego es un rol de personalidad que se ha generado debido a la tremenda involución del diseño de estas experiencias, involución de mentalidad y de operativa mental. Entonces el ego no sabe lo que quiere, solo quiere pervivir él mismo. Y entonces, por supuesto, en ese afán de supervivencia del ego, no le puedes decir, te tengo que deshacer para recordar quién soy, porque él va a decir, pues no me vas a deshacer. Entonces, él va a pretender hacer constantes excepciones a tu decisión de avanzar en el camino espiritual. No va a ser un buen compañero de viaje. Le vas a tener que estar llevando a rastras durante un tiempo, porque él se va a negar sistemáticamente. Esa parte de ti que valora el mundo, esa parte de ti miedosa, esa parte de ti que se siente carente y necesitada, esa parte de ti arrogante que busca aprobación social, esa parte de ti que busca placeres donde no los hay, se va a resistir a acompañarte al debido ritmo en el camino espiritual. Para ello, el ego realiza una complicada y artificiosa construcción en la mente del hijo soñador, de forma que lo falso sea real, la excepción, la regla, el sufrimiento, placer, y la infelicidad, la normalidad alcanzable. El ego procura normalizar el que te sientas infeliz. Hay una frase que le gusta mucho al ego: mal de muchos, consuelo de tontos. Quiere decirse que
El ego pretende normalizar el que todo el mundo es infeliz. Y de esa manera te retiene. De esa manera convalida tu situación. Dices, bueno, si al fin y al cabo está todo el mundo así, ¿por qué habría yo de querer ser feliz por encima de los demás si todo el mundo es infeliz? Bien, esa es la trampa principal que tiene el ego. Y todo a costa de una limitación extrema en la mente del personaje humano. Claro, había un propósito, vivir estas experiencias y desde ahí retornar. Eso puede hacerse de una forma liviana o de una forma tortuosa. Pues bien, es una cuestión de elección. Hay conciencias que lo realizan de una forma más liviana y otras que lo realizan de una forma más tortuosa. La información espiritual lo que pretende es aclararte que es una cuestión de decisión personal. Puedes elegir hacerlo más liviano en vez de tan tortuoso. Para ello, te explica, llegará un momento en que tengas que tomar una decisión. No transijo más con las excepciones que el ego aparentemente me fuerza a realizar. No transijo más. La idea de la intransigencia es un poderoso recurso de la información espiritual que pretende hacerte comprender que hay que agotar cada etapa de aprendizaje para lograr pasar a la siguiente etapa. ¿Pero qué es agotar una etapa de aprendizaje? Es, en un símil que utilizo en las sesiones de autoterapia espiritual, si tú tienes piedras en el zapato, vas tremendamente incómodo al caminar. Pues bien, en cada fase de tu camino evolutivo tienes que ir retirando piedras de tu zapato. Pero, ¿qué tiene sentido? ¿Retirar primero las piedras más pequeñitas, las que menos cuesta, o retirar las piedras más gordas, las que más te están condicionando, las que más están limitando tu discernimiento y tu felicidad? Si quitas las piedras pequeñitas y no quitas las gordas, entonces crees que estás avanzando en las fases de aprendizaje cuando realmente no es así, porque sigues teniendo la misma molestia que al principio. Aprovechar cada fase de aprendizaje es que desde el momento en el que comprendas que tu mente tiene que irse transformando por niveles, de lo más grave y acuciante a lo que lo es menos, tienes que aplicarte decididamente a ello. Si no, podría ocurrir que estuvieses toda la vida estudiando espiritualidad sin resultados manifestados en tu sentimiento y tu experiencia de vida, porque has decidido no afrontar la retirada de las piedras más gordas del zapato. Entonces sigues teniendo la incomodidad al pisar misma que tenías antes de empezar el camino espiritual, por muchos años que lleves. Aquí la decisión de intransigencia es, claramente, mi experiencia de vida me manifiesta que tengo unos graves problemas que son los primeros que tengo que afrontar. Son tan graves que hasta serían graves a nivel de psicología tradicional. Pues bien, cuando el estudiante de espiritualidad llega a esa comprensión, entonces ahí toma una decisión de intransigencia. No espero ni un minuto más para afrontar estas problemáticas. Y si no consigo por mí mismo, que parece que esa conclusión es fácil de llegar, resolver estos problemas, entonces tendré que buscar ayuda, buscar un acompañamiento. Igual que
las personas que no están en el camino espiritual buscarían ayuda profesional, un psicólogo, un coach, un desarrollador del crecimiento personal, pues el estudiante de espiritualidad tendrá que buscarse acompañamiento. La diferencia es que en la espiritualidad sabemos que la terapia espiritual la realiza uno mismo sobre sí mismo. No te arregla la vida un psicólogo, te la vas a arreglar tú por el principio de responsabilidad, que es uno de los principios fundamentales de la espiritualidad, de la información espiritual. Pero sí que buscar a alguien que te acompañe en ese proceso, alguien que lo haya realizado, alguien que vaya un poco por delante de ti y sepa las dificultades y te recuerde el proceso y el camino más sencillo, con experiencia propia sobre ello y teniendo claros los conceptos espirituales básicos, es ya de por sí mostrar una actitud de intransigencia. No voy a seguir sosteniendo esos obstáculos graves a mi evolución espiritual. Y si yo no puedo por mí mismo afrontarlos, lo de sentido común, lo razonable, lo recomendable y lo apropiado es buscar ayuda para poder resolverlos cuanto antes. Esas pesadas bolas de hierro atadas en mis tobillos tienen que estar liberadas para que pueda seguir avanzando en ese camino. Repetimos, la idea de la intransigencia es un poderoso recurso de la información espiritual que pretende hacerte comprender que hay que agotar cada etapa de aprendizaje para lograr pasar a la siguiente etapa, es decir, ir removiendo los obstáculos correspondientes a cada etapa. Primero los que más te condicionan, los que más te lastran el avance, posteriormente poco a poco los demás. Por eso la autoterapia espiritual y todas las herramientas que la complementen son necesarias al principio de empezar el camino espiritual, aunque realmente el estudiante no llega a tomar la decisión de comenzar esos procesos de autoterapia, acompañada o no, hasta que se da cuenta de que no avanza. Pero, bueno, nunca es tarde si la dicha es plena, que dice el refrán. El regateo al que tendemos por nuestra fuerte identificación con el miedo a la pérdida de lo ficticio, es decir, la espiritualidad profunda te va a mostrar que este mundo es una ilusión. Nosotros hemos nacido en este mundo como si fuese real. Es normal que tengamos miedo a deshacernos de esta ilusión, de todo lo que valoramos. Es normal. Es lo que Crión define como el miedo a la iluminación. Es algo que todos los textos espirituales contemplan de una forma u otra. Un curso de milagros, por supuesto, de una forma detalladísima. Es el miedo a la redención, llamado en un curso de milagros. Es el miedo a la evolución. Es el miedo a que tú crees que vas a perder algo si empiezas a dejar de considerar el mundo como algo real. El regateo que nos hace hacer esa sensación de miedo, al que tendemos por nuestra fuerte identificación con el miedo a la pérdida de lo ficticio, nos lleva a permanecer mucho más tiempo del necesario en una sola marcha. Yo creo que cambio de marcha, pero en realidad no he cambiado. Sigo en la primera marcha, sin terminar de cambiar a la siguiente. No nos damos cuenta de que son solamente trampas que nos hacemos a nosotros mismos. El autoboicot, como el que pretende ganarle la partida de ajedrez al programa, revirtiendo constantemente las acertadas jugadas de la máquina para no perder. Eso es una partida de ajedrez contra un programa, por definición te va a ganar. Pero si en vez de dejarle que te vaya ganando cada vez que tú mueves y te equivocas, él hace un movimiento acertado y tú echas la jugada para atrás para hacer otro movimiento, pues
al final la partida no se desarrolla. Es como hacerse trampas jugando al solitario en las cartas. Estás tú solo. ¿A quién le haces trampas? Tal comportamiento es propio de la inmadurez espiritual. La inmadurez espiritual es normal en todo iniciado, pero cuanto antes se dé cuenta, mejor. Igual que todo adolescente finalmente debe darse cuenta de que para poder desenvolverse en este mundo, pues tiene que abandonar ciertas pautas. Pues el estudiante de espiritualidad, de igual manera. El comportamiento que hemos descrito de regateo es propio de la inmadurez espiritual de las primeras etapas, como la de los niños que piensan que las cosas se solucionan mágicamente, sin afrontarlas, sin tener en consideración la propia naturaleza de las mismas, simplemente dejando el tiempo pasar. Pues no, la magia no existe. Existe la ley de causa y efecto. Y si hay una causa que es la que determina que no estés avanzando en tu camino espiritual, hay que identificarla para resolverla. Resolverla es comprenderla de forma profunda y luego elegir una nueva causa de tu comportamiento para manifestar otra cosa. Pero para eso primero hay que resolver la comprensión de esas creencias limitantes, condicionadas y erróneas que te hacen tener una experiencia de vida sufriente, con o sin ayuda, pero mejor antes que después se tiene que realizar. Para poder utilizar correctamente el vehículo, volviendo al símil del vehículo de marchas, lo primero es comprender cómo funciona. Tener una mínima comprensión de cómo funciona el vehículo. En fin, en cualquiera de los países más desarrollados hay una formación previa antes de que te den una licencia de conducción. Porque si no, porque de esa forma te vas a ahorrar muchos problemas, digamos. Para poder utilizar correctamente el vehículo, lo primero es comprender cómo funciona. Tiene un volante, tiene unas marchas, tiene un acelerador, tiene un freno, tiene un embrague. Las limitaciones derivadas de circular solamente con la primera marcha podrían deberse a la inconsciencia sobre el funcionamiento. Entonces, en ese sentido, y apoyándonos en el símil, es muy interesante tener información sobre cómo funciona nuestra mente. Esta información nos la da la espiritualidad. La psicología tradicional, por supuesto que proporciona a la autoterapia espiritual algunas herramientas, pero el contenido espiritual solo lo tiene la espiritualidad profunda. Y es muy necesario comprender cómo funciona nuestra mente egoica y que es una mente egoica respecto de nuestra mente real. Ahí es donde falla la psicología, que da a la mente egoica por buena. Y entonces lo que pretende la psicología tradicional es perfeccionar el ego, cuando lo que pretende la espiritualidad es que te des cuenta de que no eres el ego y le des la espalda. Sí, bien, yo tengo aquí estas cuestiones, pero ya sé qué significan, con lo cual les doy la espalda y no me siguen condicionando. Hay que comprender cómo funciona el vehículo. Repito, las limitaciones derivadas, otra vez en el símil, de circular solamente con la primera marcha, podrían deberse a la inconsciencia sobre el funcionamiento adecuado del vehículo, ignorancia sobre esos procesos mentales, o el miedo a alcanzar una velocidad mayor, el miedo del que hablábamos a la iluminación, el miedo a la evolución espiritual, el miedo a la redención, habla un curso de milagros, el miedo pensando que vas a perder algo valioso, dejando de priorizar los contenidos de pensamiento del mundo y empezando a priorizar el sistema de pensamiento espiritual. No hay pérdida en absoluto, solo hay ganancia, pero
al estudiante de espiritualidad hasta que sobreviene la inmadurez de la confusión, le parece que hay pérdida. De igual forma, nuestro fuerte condicionamiento por las creencias limitantes de este diseño de la experiencia humana nos impide darnos cuenta de cuál es el único camino para el avance adecuado en nuestra evolución espiritual. ¿Cuál es el único camino? Pues el que conduce al objetivo, el recto, no desviándote miles de veces hacia no sabe dónde, no se sabe dónde. Repetimos, de igual forma, nuestro fuerte condicionamiento por las creencias limitantes del diseño nos impiden darnos cuenta de cuál es el único camino para el avance adecuado en nuestra evolución espiritual y de las hermosas consecuencias para nuestra experiencia de vida que supondría avanzar a paso firme, con la alegría de la fe autoexperimentada. La fe autoexperimentada es, esto funciona, no me lo tengo que creer, lo he comprobado en mí mismo. Esto da resultado. La información espiritual aplicada me ha transformado la vida. Con la alegría de la fe autoexperimentada. Alegría porque dices, quiero que me la transforme más, quiero ir siendo más feliz cada vez. Con el refuerzo de los maravillosos compañeros de nuestra guía interna. Lógicamente, cuanto más vas atendiendo a tu interior, pues mejor. Pues bien, nosotros lo vamos a dejar aquí, en este punto, a mitad de epígrafe, porque de continuar nos llevaría una sesión demasiado larga, con lo cual, fin de la primera parte. En la siguiente sesión acabaremos la segunda parte, la de las conclusiones, la interesante de este revelador epígrafe, de este revelador contenido, la decisión de intransigencia para el estudiante de espiritualidad. Por tanto, sin más, prospector.